Las calabazas este año fueron muy bien repartidas. Llevo las cubias y ambas, las coruchas y sus ribas. La 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 la. Carmen, nada más que digas los apellidos que tienes, ya sabemos en qué pueblo de Llana estamos. Sí. A mí parece que sí. Pues es tamés romano. ¿Tamés? Romano. Romano. Estamos en... Romano, además. Tamés, romano. No, tamés no. No, digo tamés. yo que hay tamés, Sí, romano tamés. Sí. Tamés romano. Y de todo lo que quieras. Estos apellidos son muy de Porrúa. Sí, muy de Porrúa y hay muy pocos. Los tameses hay muy pocos, ¿eh? Vendrá todo no sé una de raza. dónde, pero te puedo decir que somos pocos. En España poquitísimos tameses hay. Bueno, ¿eres porruana de pura cepa? Sí, de pura cepa. ¿De padre? De padre, de madre, de abuelos, de todo. ¿Podemos decir los años que Sí. llevas en Porrúa? Ay, 66. Los que tienes. Uy, que limpié la moquita y igual no la tenía que hacer. 66. 66, voy a hacer 67 en abril. ¿Toda la vida en Porrúa? Toda la vida en Porrúa. Pero contásteme que de pastora hasta los 13 años. Sí, a los 13 ya empecé a salir. Cuando tuve un poco me empecé a salir a servir, me fui a Llanes. En Llanes no me encontraba, después me fui a Cabrales, en Cabrales me encontraba muy bien. Yo tenía una coleta muy larga, pero como me fui a Cabrales con una peluquera me la cortó, hecho la permanente y estaba muy guapa. Modernizaste. ¿Sabes qué pasa? Que los de Porrúa están muy apegados a los cabraliegos, porque están a más cuera en medio, ¿eh? Ya, pero aparte este era primo carnal de mi padre y se llevaba muy bien y bueno, necesitaba una para ayudar a la mujer con las crías. Para trabajar. Para trabajar, sí, tienes razón, para trabajar. Para trabajar. Sí, pero yo trabajaba poco y corría mucho, era muy corriona. Entonces pásate como a mí. Me iba a correr, mira, y lo más simpático fue que un sábado había un chaval que decía que gustaba, pero a mí él también me gustaba un poco, pero era rico y yo era prove. Y dijo, el sábado vamos al cine, digo yo, no puedo, ¿por qué? Porque yo uso calcetines. Dice, pero no te preocupes, que mi madre tiene tienda y voy a robar unas medias.
y las pones a la entrada del cine. Y fuimos al cine y lo pasamos bomba. ¿Dónde había cine? ¿En Llanes? En Arenas de Cabrales. En Arenas. En Arenas. Había un cine allí a la orilla del río. ¿Cómo era la vida de pastora? Ay, no sé. ¿Qué hacía una pastora? Cantar todo el día o llorar si iba de mal a gusto y llorar. Y después, qué sé yo, ibas a la mañana, venías a la noche. Llevábamos una botella de leche y pan y un chorizo o un cacho de tortilla o poca cosa. A veces cuando llegábamos a echar afuera las ovejas ya habíamos comido la comida. Los pastores... Y llegaba a mediodía y Sí. teníamos una hambre como perros. ¿Y sabes qué hacíamos? Como estábamos cerca del Mazuco y de Caldueñín y eso, Claro. nos íbamos a Caldueñín a que una mujer tenían manzanas de esas que se llamaban Josefas, que eran muy malas en tiempo de las manzanas, pero ya por el invierno gustaba muy bien. Nos daba una manzana y ya volvíamos comiendo la manzana como si hubiéramos comido un tesoro. Porrúa tiene muchas malladas. ¿Eh? Ay, no, muchísimas, ¿eh? Malladas muchísimas, porque por cada cabaña tiene una mallada. Dime alguna mallada de Porrúa. Ay, de los... eso te puedo decir 1000. No, no, casi. 1000 no. A ver, la nuestra se llama La Mata. La otra más cercana, Juan Llope, que era la de Manuel el mío. Corundia, El Pescau, El Sordín, La Pasada, Nansa, La Vega Po, La Vega La Prada, La Peña, Barriales, ay, qué sé yo, muchas. ¿Todo malladas de Porrúa? Todo era malladas porque en cada mallada había una cabaña. Y todos se diferenciaban por el nombre de la mallada. Habría más xente daquella nas malladas Que hoy en pueblo. que hoy en pueblo. Ah, no, eso segurísimo, ¿eh? ¿Y lo de quedarse arriba en qué tiempo era? Empezábamos en mayo. Bueno, yo nací el 4 de abril y el 20 de abril ya me llevaron para el monte. Estábamos en la cabaña, éramos un montón de ellos, solamente teníamos 2 camas, hechas de varas, con terenos, arriba el lecho y después una capa de hierba, y después la ropa. Y otra cama más chica para las... Unas dormíamos a los pies, otras a la cabecera. ¿Pero qué? Que en aquellas Y cabañas... teníamos una cuna y cuando llovía, como las tejas eran... Poníamos un paraguas encima de la cuna del criuchilecu que fuera. Para que no lloviera por la cabeza. Para que no lloviera la cabeza. Pero que nas cabañas, naquella cabaña dunha mallada, había máis dunha familia? No, sí, en Sordín sí. En Sordín eran 3. Pero las otras, La Pasada una, en Corundia otra, en Pescau otra, La Mata otra. Normalmente era una en cada mallada, ¿eh? Normalmente una cabaña en cada Una mallada. cabaña, eso. Y todas tenían un nombre diferente, ¿eh? Sí. Vimos de hacer la torta al talo. La torta de Huellas, al talo la hacíamos en monte. Bueno, de huellas. Sí, eso. De estas huellas. Exactamente, sí, sí. ¿Cómo llaman esto en Porrúa? Manojo de Huellas. Un manojo de huellas. de Huellas. ¿De qué son las huellas? De castañar. Y está amarrado con una goma, pero Eso antes... está amarrado con una goma, pero antes eran con xunclos, ¿eh? Con xunclos. Sí. Amarraban con xunclos. Íbamos a xunclos y después ellos hacían, no sé cómo, para que no rompieran, se hacían así. Retorcían. Eso, se retorcían. Y después ya no rompían. Para amarrar. Para amarrar. Y igual una tarde te decían, ala, esta tarde tenéis que ir a Huellas, ¿eh? Y agarrábamos 4 o 5 xunclos y íbamos a Huellas. Los porruanos, ¿qué tenían? ¿Más ovella, cabra, vaca? No, más vacas y ovejas. Pero ovejas muchas hubo, ¿eh? Yo creo que hubo casi un rebaño en cada casa. Pocas. Hombre, todos no. Pero la mayoría sí, ¿eh? ¿Y hacer queso? Casi todos, ¿eh? Y después lo íbamos a vender a Celorio, a Po, a la Villa, donde podíamos. Y también lo hacíamos curau en monte. Aquel tarea jumau de Sí, Llar. claro. Ay, qué bueno estaba. ¿Qué te digo? Que contábasme antes que de pastora que había tiempo a cantar y a xugar y a divertirse. Sí. A todo. ¿A qué xugabais? Ya te digo, jugábamos a la tusa, pero las rapazas con los rapaces también, ¿eh? ¿Pero la tusa qué? ¿Tú no sabes lo que es la tusa? Una piedra que es así picuda, tú la posas y debajo de la tusa pues ponías o una perrina, mucho no, una perrona igual no la teníamos.
y después buscabas una piedra así un poco más redonda, la más redonda que pudieras, y ponías la tusa a una distancia, y tú te ponías, es como si fueran los bolos. Tú con aquella piedra tirabas, y de primeras el que más cerca quedara de la tusa era el que después iba a tirar la tusa, y lo que hubiera debajo de la tusa era para él. Si había una perrina, si había, qué sé yo, ponías algo de lo que tuvieras. Y eso es la tusa. Eso se llamaba, lo llamábamos la tusa. ¿Qué más xuegos había? La gocha, que con una navaja levantabas un tapín. ¿Sabes lo que es un tapín? Hombre, un tapín es también en grau. Un tapín. Un tapín. Y hacías así un redondel, y lo levantabas para arriba, y debajo del tapín metías algo, lo que fuera, la prenda que tuvieras. Y después la apretabas bien, bien, y lo acomodabas para que no se notara dónde estaba el tapín. No se notara dónde estaba levantado. Y después había que ir haciendo así, 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 hasta que lo levantabas, y el que lo levantara ganaba. Eso es la gocha. Eso es la gocha. Y la birlia, pero yo la birlia jugué poco, pero sí algo sí jugué, ¿eh? Porque la birlia jugaba más los críos, que eran más brutos. La birlia La birlia, sí. es de espetar palos. La birlia era un palín como así. Mm. Primero tenías un espitu, Mm. y entonces tirabas el espitu así. El espíritu había que espetarlo. Eso, pero cerca de la birlia, y si la movías, cogías la birlia y dabas y la lanzabas donde llegaras, y después la que más cerca estuviera o más lejos ganaba. Ya no me acuerdo si ganaba la de más lejos o la de más cerca. Yo creo que el que más lejos la mandara. Y al esconderite, o cómo El de... escondite, lerite, leritón, también jugábamos mucho, ¿eh? ¿Y cómo se enrillaba? Pues hacíamos un corro, los que fuéramos, y decíamos: enrilla, enrilla la cascaravilla, el rey don Juan entró en Castilla, todas las damas convido, menos una que dejó, la dejó por un pesar, dio de pechos en la mar, dio de culo en un madero, esconderse caballero, tras que afuera estás. Y el que quedara así era el que tenía que ir a buscar los que se hubieran escondido, que ahora, no sé cómo dicen los críos, ahora hacen otra cosa. Pero esto era enrillar, ¿eh? Sí, decíamos enrilla, enrilla. Pero también había unos cuantos cantares. Había otro que decía: escondite, lerite, leritón, las gallinas y el capón se puso malo, las gallinas se enfadaron, tras que afuera estás. Y el que quedara, pues también. Había unos cuantos así. Son guapos, son todos para enrillar. Son todos para jugar, sí, yo qué sé, pero no creas que yo soy de las que sé muchas cosas de esas, ¿eh? Cantares sí sabes, un puñado. Bueno, unos poquitinos, pero poco, ¿eh? Tienes que Muy poco, porque... Cántame algún cantar de los que se cantaban en Puerto. Pues a veces cantábamos cuando bajábamos, igual teníamos frío. ¿Cómo sería? Bajaríamos mojados. Mollado. Hacías el juego ahí en la cabaña, te sentabas a calentar un poco, a secar la ropa. Igual tenías que quitar el calzado para secarlo. Y después en la ceniza, a mí muchas veces me reventó la botella de la leche, porque estaba la leche helada. Si llegaba allá, estaba fría. Y después cuando la ibas a tomar estaba muy fría. Y poníamos la botella en la ceniza caliente, no metida en fuego, pero en la ceniza para que templara, y nos reventaba la botella. Y después nos quedábamos sin leche, muchas veces. Y éramos un montón de ellos, nos juntábamos aquí. Pero pasabas bien. Pues sí, dentro de lo que cabía lo pasabas bien, pero siempre aspirabas a dejar aquello atrás. Porque, hijo del alma, más que torta, pulientas, patata y arroz, jabas y patatas, o patatas y jabas, que me daba igual. O jabas solas, porque eso sí es verdad, siempre tuvimos de todo en casa. Y era lo que había. Yo lentejas no las había, y no se compraban. Garbanzos para un día de fiesta. Arroz con leche, sí. Matar ovejas, matar potros, y eso sí. Matar el cocho. Y cantar. Y cantar. Y cantábamos, pues, cosas. Pero yo lo que no sé de dónde las aprendíamos. ¿Sería unos con otros? Unos con otros sería.
Teresina é unha porruana que canta como Los Ángeles, dígolo yo. Para que non diga, mira, esta muller tien lo creído. No, dilo ambas. E é que cantas de película. Pues no, Pues, no canto de película. Ya te sentirá la xente. Ya me sintieron y no... Non é pa tanto? No es para tanto. Bueno, porruana de pura cepa. De pura cepa. Como Carmen. Los apellidos? Tamés romano, igual que Carmen. Tamés romano. Hijas de primos carnales, pero el otro, casualidad. Bueno, y porruana de toda la vida. De toda la vida. Nacida en Porrúa. Nací en La Jorcada, en casa de mi abuelo. En barrio La Jorcada. ¿Cuántos barrios tiene Porrúa? Pues Porrúa tiene, a ver, el Collao, ¿Collao? Valparón, el Collao Molín, La Calle, La Bolera al Mayorazo, La Vega, La Pasera, La Guillón, Sorvilla, La Jorcada, y en La Jorcada hay varios nombres, como El Corral, La Vega, Serna, El Cortixo, La Cerezal, La Perullal, o sea, puntos... Porrúa es grandísimo. ¿Cuántos vecinos tendría Porrúa? Ahí ya no lo sé. Claro, pero muchísimos. Cada día menos. Ya, pero bueno. Sí, muchísimos. Muchísimos vecinos, ¿eh? Muchísimos. Como ya dijimos que cantas como Los Ángeles, hay que sentirte. Y hay un cantar muy viejo de Porrúa que sabe poca gente, que en mi programa nunca salió este cantar, que es el cantar de los sacramentos, Teresina. Bueno, pues ahí vamos. ¿Cantamos los sacramentos? Cantamos los sacramentos. Venga. Los sacramentos son 7, si los quieres escuchar, asómate a la ventana que te los voy a cantar. El primero es el bautismo, ya sé que estás bautizada, que te bautizó el cura para ser buena cristiana. Segundo, confirmación, ya sé que estás confirmada, que te confirmo el obispo para ser mi enamorada. Y el tercero, penitencia, la que echan los confesores, la que me echaron a mí por tener contigo amores. Y el cuarto, la Eucaristía, recíbela con anhelo, que si la recibes bien, irás derechita al cielo. El quinto es el orden, yo cura no quiero ser, toda la vida estudiando y en los libros del querer. El sexto, la extrema unción, de extremo a extremo te quiero, ni de noche ni de día, yo sin ti vivir no puedo. Y el séptimo, matrimonio, que es lo que vengo a buscar, que aunque tus padres no quieran, contigo me he de casar. Teresina, ¿qué fiestas se celebran en Porrúa? Yo sélo porque ero medio porruano, de tanto venir a Porrúa, pero para la gente que está mirando el programa. A ver, fiestas del pueblo de siempre o las nuevas. Porque... Del pueblo de siempre. En Porrúa es San Julián y Santa Basilisa en enero, que son los patronos. ¿Había ramo para esa? ¿Hay ramo? Hay ramo desde hace 20 años. Anteriormente yo no me acordaba de que hubiera habido ramo más que antiguamente, sin yo casi Claro. o ser muy cría. Pero hace 20 años, porque precisamente fue el mismo año que murió mi padre, empezaron a hacer ramo. El ramo, sí. Que fue, mi padre murió en diciembre del 93 y en enero del 94 empezaron a haber ramo, por eso me acuerdo, si no, no me acordaba.
Luego, la sacramental, que siempre coincide las comuniones de los críos. Sí. Luego, San Justo y San Pastor, En la grande. que es la grande. Y luego, antes de eso sí me acuerdo yo, el rosario, que entonces sí había ramo, siendo yo chavaluca. Después ya, ¿El rosario cuándo es? yo creo que es el segundo domingo de octubre. Pero San Justo y San Pastor tuvieron ramo siempre. Toda la vida. Siempre ramo. Siempre, sí. Y sigue cantándose el ramo. ¿Cómo es lo del ramo? Salse de la casa que lo ofrece, ¿cómo es? Lo primero que me... Bueno, tampoco sé todas las estrofas No, así. pero no para cantarlo, para que me expliques cómo es lo del ramo. ¿Ofrezlo una familia? Sí, pero no indican ellos nada. O sea, las estrofas son siempre las mismas. Pero lo que es la tradición, el ramo sale de la casa donde se ofrece. Sí, ¿Eh? sí. Y va cantándose de la casa. A veces hay dos ramos y cogen un ramo en un barrio y hay otra gente que dan otro ramo, vuelven a parar allí y vuelven a salir cantando como hasta llegar a la iglesia. Hasta la iglesia. Sí. Va cantándose. Después, Luego entran en misa a ofrecer los ramos. Y luego se sale a la procesión. que se sale de culo. Se sale en culo tras, tras, tras. Culo tras. Y cuando se entra, arrodíllanse. Se arrodillan porque hay una tanda de ellas que cantan delante. Y cuando dicen de rodillas a las plantas, se arrodillan esas. Y cuando ellos tocan las de atrás, se arrodillan las de atrás. Todo lo que manda el pasillo de la iglesia. Porque no entran todas las aldeanas, que no caben. Y después de ofrecer los ramos, salse A la procesión. a la procesión. Y luego vienen y la misa. ¿En la procesión cántase o tócase? No, nada más se toca, Va tocándose. tocándose. Luego viense a la misa. Y luego ya se sale y los bailes. Y cantan la despedida en la bolera. Después se sale y los bailes. Y los bailes. Sí. Antes de los bailes, la despedida. Otras canciones, o sea, otras estrofas. Vale. Haciendo corro en... Sí. Los bailes, después es la danza. Y después la danza. La danza. Sí. Pero eso que se canta también del ramo, que se ponen en corro, ¿qué? A lo último. La danza de San Justo. Sí, pero digo, cuando tocan también como ramo. La despedida. Es la despedida. La despedida. Que cantan como la historia de los santos, o... ¿Sí? Eso es la despedida. La despedida. Bueno, como el ramo lo va a cantar la mocedad de Porrúa, cántame col son del pericote, con ese son tan propio de este concello, algún cantarín. Que con ese son cantábase para dormir los críos. Sí, te voy a cantar 3 estrofinas, 3 nanas. Venga. Bálame, bálame, mi tío coxo rompió un pie y después que lo rompió llevólo al Santo Mede. Ea tutu, ea tutu, ea tutu del ronron, que a los pies tiene la luna y a la cabecera el sol. La mi cría chiquitina, chiquitina y sin criar, que me la piden los mozos y yo no la quiero dar. La mi cría es una rosa, la mi cría es un clavel, la mi cría es un espejo, su madre se mira en él. Y en Porrúa hacen queso y en Parres hacen mantega, en Porrúa San Julián y en Parres la Magdalena. Entre sierras sale el sol y en la casona la luna. Y en la casa de Venancio estaba pariendo una burra. A la burra llaman Laura y al burrín el jardinero. Y a la puerta de su casa Serafín el zapatero.
Si quieren saber, señores, el porte del asturiano, buen calzón, buena montera y un buen palo porruano. Precioso, impresionante, Teresina, de verdad, impresionante. Si non estás ajogada todavía, cántame Por comer cerezas. Por comer cerezas verdes. Esa. Por comer cerezas verdes, púsose el mío pachu malo, yo que tanto lo quería, mandé al mío fillo a cuidarlo. Cuídalo, fillo del alma, dale bien las medicinas, mientras que yo voy al huerto a plantar unas bercinas. Al poco rato volvió el rapaz gritando: ¡ay, madre! ¿Qué te pasa, fiu del alma? Que acaba de morir mi padre. ¡Ay, qué susto me pegaste! Grandísimo mentecato. Yo creí que a la vaca pinta la estaba mamando el chato. Apetezme echar un grito. Pero es que no sé echarlos. Cántame esta pequeñina de despedida. Esta de... ¿Cáseme con una tonta? Cáséme con una tonta. Esa de broche final. Cáséme con una tonta por culpa de unos parientes. Ellos viven en su casa y yo con la tonta siempre. Eres tonta de noche, tonta de día, tonta por la mañana y al mediodía. Pero no me acordaba que también eras tonta de madrugada. Nunca pierdas esa voz, Teresina. Sí, con los años la iré perdiendo.
Carmen, Dime. cuando se estaba haciendo la torta en talo, ¿Cuántas veces nos quemábamos? pero cantábase. No, cuando dabas la vuelta no, que tenías que estar Pendiente. alerta que no te quemara, que si hierro la vez que calentaba... Pero trabajando pel puerto Sí, y baixando para casa. y cuando hacíamos las camas y barríamos y cuando íbamos al prau al marañar o a eso... Sí, Cantar. no hacíamos otra cosa. Cantar y cantar. Cantar y cantar. Cántame, Sí. cántame ese cantar tan guapo que sabes que va diciendo las partes del cuerpo. Tienes no sé qué, tienes no sé cuánto. Tienes una frente como... Ese. Tienes una frente como un estado de guerra, donde yo clavaría todas mis banderas. Tienes unas pestañas como alfileres, que cuando me miras clavarme las quieres. Tienes unos ojos como dos espejitos, donde yo me mirara si tú me dejaras. Tienes unas narices como dos cañones, que cuando disparan abren las naciones. Tienes una boca como un carcelillo, unos dientes blancos que son los soldadillos. Tienes una barba como un lavadero, donde yo lavaría todos mis pañuelos. Tienes unas tetas como dos fuentes claras, donde yo bebería si tú me dejaras. Tienes una barriga como una pelota, que a los 9 meses si no pares explota. Tienes un ratito pardo, que si te descuidas te lo comen los gatos. Tienes unas piernas torneadas, yo te compraría unas medias claras. Tienes unos piececitos, yo te compraría unos zapatitos. Ya estás vestidita de pies a cabeza, ya solo me falta que conmigo vinieras. Bueno, ahí hay una parte que... Sí, hay una parte que vamos a cantarlo así. Eso, lo vamos a dejar así. Oye, non diximos unha cosa importante, e é que Carmen, esta muller que está comigo, é la madre de Celestino. Celestino, uno de los mellores cantantes de asturianada que tenemos en Asturias, Lo que hay. que é porruano e que Porruano. é fillo de Carmen. De Carmen, y que no aprendió a cantar en un sitio más que por los cuentos y por Mañanga y por... Como la madre. No, como el padre. El padre siempre estuvo cantando. Yo creo que no, el día que se murió no cantaba porque nevaba y eso, pero siempre fue para la riega cantando. Siempre. O sea que a Celestino viene de raza. Sí. Viene de raza. De raza le viene algo. Cantaste un cantar antes muy guapo que se cantaba también baixando el puerto, bueno, ahí en grupo, que el de... espera a ver. El de... Fuente no sé qué. El puente de Santa Clara, ¿no? Sí. Ah. Al pasar por el puente de Santa Clara, ay, de Santa Clara, se me cayó el anillo dentro del agua, ay, dentro del agua. Por sacar el anillo saqué un tesoro, ay, saqué un tesoro. Una virgen de plata y un San Antonio, ay, y un San Antonio. San Antonio bendito, por Dios te pido, ay, por Dios te pido. Que me des un buen novio y un buen marido, ay, y un buen marido. Que no fume tabaco ni